Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la deferencia de los profesores, el magistrado Abel Zamorano y el profesor Raúl Aparicio, al invitarme a compartir con esta selecta audiencia del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Quiero también, desde este primer momento, pedirle sus indulgencias si lo que voy a decir es un poco desilvanado, si a veces todas las reflexiones no les parece que van juntas. Voy a tratar de ir un poco rápido debido al tiempo y al final espero haberles entregado, más que algunas respuestas, algunas reflexiones que sean útiles en su ejercicio profesional como abogados, como litigantes, como jueces, como operadores del sistema de justicia en general. Cuando el magistrado Abel Zamorano me abordó acerca de participar en este congreso, me hizo una petición muy específica. Me dice, nos interesa el tema de cómo es esto que el juez ordinario aplica la Constitución. Queremos saber cómo es que esto ocurre en la práctica. Me pareció una pregunta interesante, me pareció un reto interesante y por eso decidí aceptar y venir aquí hoy con algunos planteamientos al respecto. Lo primero que habría que decir es por qué consideramos que es un problema la aplicación de la Constitución por el juez ordinario. La razón por la que es un problema tiene que ver con los muy lentos cambios que se han producido en la administración de justicia en los últimos 250 años. Mientras que todo el mundo ha cambiado muy rápido, mientras el Estado ha estado obligado a cambiar su modo de gestionar, mientras el mismo cuerpo legislativo también ha conocido cambios en su manera de organizarse y representarse, quizás la estructura más antigua que existe en el Estado moderno es nuestra idea del tribunal. Y sobre todo cuando hablamos del tribunal de instancia, eso que llamamos el juez ordinario, ya sea civil o ya sea penal. Es decir, esa estructura ha estado allí por más de 250 años sin cambios. Asimismo estaba en el siglo XVIII y uno se pregunta, ¿qué ha pasado? Que todo ha cambiado, el mundo ha cambiado y los tribunales siguen haciendo lo mismo y siguen pensando más o menos en la misma forma. ¿Y qué es lo que se piensa? Bueno, lo que ocurre es que el juez se entendió desde el principio de la formación del Estado moderno que el juez lo que debía era aplicar la ley. Acuérdense, son famosas las palabras de Montesquieu en El espíritu de las leyes, que fue publicado en 1748, que decía, los jueces son solo la boca que pronuncia las palabras de la ley. Entonces, esa es básicamente la mentalidad de eso que llamamos el ser juez ordinario. De los que son jueces, y yo estoy seguro que debe haber aquí varios, pareciera que sería muy duro si yo tratara en algún momento de desengañarlos y decirles que esa no es su función. En realidad hay que establecerlo muy claro. Del juez se espera que aplique la ley, ¿verdad? No podemos tener ninguna confusión sobre eso. Y yo no quiero decir nada que los vaya a alejar de esa función. Sí, hay que aplicar la ley. Lo que voy a tratar de explicar es un poco cómo funciona eso de aplicar la ley. Y de allí entonces ustedes van a derivar, espero, alguna reflexión para su trabajo.
Lo primero, he dividido mi presentación en 3 partes, cada una de las cuales podrá tener 5 minutos máximo por lo que veo. La primera parte voy a hacer unas reflexiones sobre si el juez es un mero aplicador de la ley. En la segunda parte voy a referirme a si la interpretación de la ley y la interpretación de la Constitución son iguales, se hacen de la misma manera. Y por último, me voy a referir al tema ya bien concreto de si es una opción para el juez ordinario aplicar la Constitución. Es decir, si el juez ordinario puede decidir si aplica o si no aplica la Constitución. Entonces, veamos la primera parte. Casi siempre cuando hablamos de aplicar la ley, aplicar es una operación física. En realidad, ese es el primer sentido del verbo aplicar. En realidad, lo que nosotros hacemos es leer los textos legales. Es decir, a lo que nosotros nos enfrentamos en primera instancia es a una cosa que se llama la lectura de los textos normativos. A eso entonces le llamamos interpretar. ¿Por qué es importante decir que es una lectura de textos normativos? Bueno, porque la interpretación puede recaer sobre muchas cosas. Como una cuestión de hecho, en los procesos judiciales, uno de los elementos importantes es la interpretación del caudal probatorio, la interpretación de los hechos, la interpretación de los testimonios. ¿Se dan cuenta? Entonces la palabra interpretar tiende a la dispersión. Se pueden interpretar muchas cosas. Uno puede interpretar una mirada, uno puede interpretar el lenguaje corporal. Así que seamos muy precisos a qué nos referimos. Nos referimos a la interpretación de textos normativos, textos que contienen normas. Hay muchos textos. Se puede interpretar en el caudal probatorio, puede haber una carta, puede haber un documento oficial. No son textos normativos, pero son textos. Entonces, cuando hablamos de la interpretación que hace el juez, nos vamos a referir estrictamente aquí a la interpretación de ese texto normativo. Yo sé que todos, yo también lo he hecho, nos referimos a los artículos de la ley como normas, ¿cierto? Todos decimos la norma del artículo tal, la norma del artículo tal. La pregunta, ¿es eso correcto? Bueno, no es exactamente correcto. Los artículos que están en las leyes contienen normas, no son normas. ¿Por qué? Porque la norma es una estructura lógica, es una estructura del pensamiento que yo puedo discernir a través de la interpretación del texto normativo. ¿Esto qué significa? Esto significa que en el texto normativo vamos a encontrar una serie de elementos que nos van a ayudar al momento de construir la norma jurídica. ¿Cuáles son esos elementos que vamos a encontrar en los textos normativos? Bueno, nos vamos a encontrar una serie de principios jurídicos, nos vamos a encontrar conceptos, vamos a encontrar declaraciones de valor, nos vamos a encontrar definiciones, nos vamos a encontrar reglas, nos vamos a encontrar un sinnúmero de cosas en los textos normativos. Y esos textos normativos, ustedes se lo saben, hay algunos artículos que son chiquitos, ¿verdad? Y hay otros artículos que son muy extensos. Bueno, nunca debemos pensar que un artículo, por más chiquito que sea, contiene una sola norma. De repente uno puede construir lógicamente distintas normas para distintas situaciones en un artículo chico. Y también podemos ver en un artículo muy extenso una pluralidad de normas. Repito, las normas son construcciones lógicas. Entonces pasemos al siguiente punto. ¿Es igual la interpretación de la Constitución a la interpretación de la ley? Es una pregunta que ha recibido distinto tipo de respuestas. Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Veamos un poco, tratemos de discernir qué es lo que estamos tratando de descubrir con esta pregunta. Cuando nosotros hablamos hoy de la interpretación de la Constitución, no estamos hablando en realidad de la Constitución como instrumento fundante del Estado Nacional,
del siglo XVIII y del siglo XIX. En realidad, esa Constitución, que tiene un valor histórico, que sigue teniendo un valor político y sobre la cual a veces hay mucha confusión, no es un elemento directamente relevante para el derecho. La Constitución que a nosotros nos interesa es eso que llamamos la Constitución formal. Dicho de una manera más simple, en realidad lo que nos interesa es el texto de la Constitución. Nos interesa hacer una lectura de los artículos de la Constitución y derivar de allí cuáles son las normas constitucionales. Es decir, tenemos que hacer una construcción lógica sobre a qué se refiere lo que dice la Constitución. Todos sabemos que la Constitución es la norma suprema, es la norma fundamental. La pregunta entonces es si basta con afirmar que una norma constitucional, es decir, esa construcción lógica que hemos hecho a partir de la lectura de los artículos de la Constitución, si basta con afirmar que es suprema. Y la respuesta es que no basta con afirmar que es suprema. La respuesta es que la construcción del derecho obliga a darle supremacía a la norma constitucional. Es decir, la norma constitucional, esa construcción lógica que se puede encontrar a partir de los textos de la Constitución, esa tiene que tener un fundamento superior. ¿Superior a qué? A la construcción lógica de las normas que encontramos en la ley. Entonces, no podemos tener una norma legal que sea contraria a la Constitución y que apliquemos por encima de las normas que hemos encontrado en la Constitución. Ese es el principio del ordenamiento jurídico moderno, es decir, la supremacía constitucional. Es interesante, aquí voy a hacer una breve digresión sobre un autor que seguramente todos o la gran mayoría que han leído, que se llama Hans Kelsen. De Kelsen todos sabemos desde el primer año en Derecho aquello de la pirámide, ¿cierto? Sí, lo de la pirámide lo hemos escuchado. Algunas personas ya más estudiadas saben que Kelsen fue el creador del Tribunal Constitucional, del primer Tribunal Constitucional. Constitucional en el sentido del control concentrado de la Constitución. Lo que se sabe menos o lo que se conecta menos es que el Kelsen que formuló la teoría de la pirámide es exactamente el mismo y en el mismo tiempo del Kelsen que estaba trabajando en el control constitucional. Es decir, si a nosotros nos parece tan lógico la teoría de la pirámide que todos la utilizamos, no tenemos ningún fundamento para cuestionar de si debemos tener un tribunal constitucional especializado con funciones de control concentrado, porque los dos aspectos son partes exactamente de la misma teoría, del mismo pensamiento. Y haber escogido la pirámide y decirlo del control concentrado, el tribunal especializado, bueno, eso no necesariamente estamos de acuerdo, es no haber entendido a qué se refiere la interpretación a la que llama la atención Kelsen. Entonces, hay que distinguir que cuando Kelsen estaba interesado en el control de la Constitución, él se refería al control jurisdiccional de la Constitución, es decir, aquel que realiza un tribunal de justicia. Ya había otras formas de control, había una forma de control político, pero Kelsen pensaba que esa no era la forma más adecuada del Estado moderno, que lo que se necesitaba era en realidad a un tribunal que sobre la base de la construcción lógica de las normas definiera en qué casos había una norma legal que fuese contraria a la Constitución. Desde el punto de vista de lo que es la teoría del control,
hay un tipo de interpretación que hacen los jueces, sobre todo los jueces constitucionales, que debe llamarles la atención, y es eso que se llama la interpretación desde la Constitución. La interpretación de la Constitución no es una interpretación de la Constitución a secas. La interpretación desde la Constitución en realidad es una interpretación de la ley al trasluz de las normas constitucionales. Es decir, el intérprete judicial se ubica en la posición de la Constitución y a partir de allí hace una lectura de las normas legales y hace ese contraste. Ustedes me van a decir, bueno, pero eso no responde todavía a la pregunta de cuál es la relación del juez ordinario con el juez constitucional, con la norma constitucional. Entonces, hay allí que ver algunos otros conceptos que son parte de esta discusión. A mí, yo les recomiendo leer un librito de Ricardo Guastini, La interpretación de la Constitución o Teoría e Ideología de la Interpretación Constitucional, porque Guastini allí básicamente sostiene que no hay manera de distinguir técnica o metodológicamente la interpretación de la Constitución de la interpretación de la ley. Es decir, es el mismo proceso mental, utilizan las mismas técnicas, los mismos conceptos, pero son normas de jerarquías diferentes. Y la exigencia consiste en que la interpretación, es decir, la construcción lógica de las normas de la ley, tienen que estar encuadradas dentro de lo que son las normas constitucionales. No tiene ningún sentido construir normas legales en dirección contraria o en violencia a las normas constitucionales. Ustedes me van a decir, esto todavía es muy abstracto. ¿Cómo se hace esto en la práctica? En realidad, parte del problema es que la naturaleza de las normas constitucionales es lo que se llama texto abierto y eso produce cierta ambigüedad. Es decir, no sabemos exactamente este texto abierto cómo se va a decantar a nivel legal. Y a veces podemos decir, bueno, la Constitución en realidad deja este espacio abierto y la ley puede decir esto o puede decir aquello, y eso es parte de lo que es la interpretación de la Constitución y de la ley. Sin embargo, tanto Guastini como Kelsen, esta idea no con tanta claridad, pero también se encuentra en la teoría pura del derecho, ambos autores distinguen lo que es la cognición, la interpretación como un acto de cognición, de conocimiento, de la interpretación como un acto de voluntad o un acto de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el juzgador está tratando de encontrar el sentido de la ley, cuál es el significado de la ley, cuando está tratando de hacer la construcción lógica de las normas, lo que está llevando a cabo es un proceso de conocimiento. Pero esa no es la finalidad de la Constitución, de la interpretación del derecho. La interpretación del derecho obliga a una cosa que se llama es la voluntad o la decisión final. Y en esa decisión el juez tiene que poner algo que se llama, tiene que poner algo de su parte. El juez tiene que decidir. Es decir, la norma no decide por él. Es en este espacio en donde se reconoce cierta apertura de las normas constitucionales, cierta ambigüedad de la Constitución y la necesidad de que el juez decida, que se abre el espacio de los casos difíciles en los que hay una muy interesante teorización de Ronald Dworkin. Los casos difíciles es donde más de una solución es posible y no hay mucha claridad en cuál es la mejor de ellas. Sin embargo, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Uy, ya el amarillo. Para terminar, los 5 últimos minutos. 2 minutos. Los últimos 2 minutos es para terminar pues, las siguientes ideas. El juez en realidad lo que tiene que hacer es aplicar el derecho. Y el derecho es tanto la ley como la Constitución. El juez tiene la obligación, de acuerdo a esa Constitución,
de proteger los derechos de las personas. El juez debe verse a sí mismo en su doble rol, como un constructor del derecho, sobre la base de esta operación de desentrañar las normas que hay en la ley y las normas que hay en la Constitución, y al mismo tiempo debe verse como un protector de derechos. Fíjense, no protector de intereses. El juez no protege intereses, el juez protege derechos. De allí que tiene sentido eso que en la práctica se llama la aplicación directa de las normas constitucionales. No quizás como tal, pero en el sentido de que la ley perfectamente puede no definir una situación en donde esa situación solamente está definida a través de normas constitucionales. Finalmente, les dejo con la preocupación de que esto se complica por la jurisprudencia reciente de la Comisión, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los jueces a aplicar las convenciones de derechos humanos y a seguir los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mi opinión, esa es una tesis muy dura porque no distingue adecuadamente entre la protección nomofiláctica, que es a la protección constitucional que va a Kelsen, y la protección homofiláctica, es decir, la protección de los derechos a las que siempre el juez tiene una obligación. Así que, en cierto sentido, lo de proteger los derechos de las personas no puede ser algo nuevo, porque esa siempre ha sido, lógicamente, una obligación del juez. El seguir la jurisprudencia de la Corte sobre las disposiciones legales y sin mediar cómo construir esa relación, creo que es lo que es difícil y problemático. Muchas gracias por su atención y su paciencia.